Pandilla, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos de regreso con otro video. Ya andaba yo aquí en el taller escombrando, ya sabes, sacando las cosas que ya se van para la basura. Y estos diafragmas, pues ahí los tenía yo arrumbados. Y antes de tirarlos a la basura, te quiero dar una referencia de qué pasó con estos diafragmas. Desgraciadamente tenía yo más, pero los he ido desechando, entonces quiero hacerte, digamos, como una idea de qué les pasó a estos diafragmas, y me voy a ayudar con unas imágenes del internet para darte más referencia de qué les pasa a estos diafragmas cuando tú, digamos, saques un diafragma así como sepas por qué le pasó, o en su caso como no sé si se llega a apreciar ahí, sepas qué onda, por qué le pasó. Estoy mal en mi corte, le di mucha potencia, no sé, a lo mejor dirás, un cable se salió y chilló el audio y se quemó. Entonces, más o menos quiero darte una referencia de qué le pasó a estos diafragmas, estos agudos, para que si tú te llega a pasar algo así, tengas una idea de qué realmente está pasando, en qué la estás regando, y bueno, pues corregirlo, ¿no? Porque acuérdate que en el audio, pues los errores pagan caro, ¿no? Entonces, reitero, tenía yo más, pero desgraciadamente a veces, pues anda uno, todo se va a la basura, ¿no? Esto es porque los tenía yo, digamos, como amontonados. Estos dos, lo acabo de quitar. Y tenía yo otros, pero la neta, pues bueno, reitero, ya se fueron a la basura. Esos también ya se van a ir después de este video, pero a lo mejor son tips sencillos, pero tal vez te puedan servir de mucho. Mira, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a empezar con este agudo. Chécate este diafragma, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Sale? Si te das cuenta, el alambre está bueno. El neodymium también. Sí. Pero mira cómo está aquí. Y aquí podemos entrar muchos factores y decir, pues es de que el pegamento falló, ¿no? Es de que no se centró bien. O sea, pueden haber muchos factores, pero realmente yo te voy a decir por qué pasó esto. Este diafragma o esta bobina se despegó porque el agudo le estuvo entrando grave. Le estuvo entrando como si no tuviera un crossover, ¿sabes? O sea, le estuvo entrando directa a la señal del rango completo y le entró grave. Entonces haz de cuenta que como la bobina no es como una bocina que tiene de cono, que hace este movimiento, tiene esa flexibilidad, y está, digamos, realmente el movimiento es más, digamos, no es tan pronunciado. Entonces este diafragma fue lo que le pasó, que la bobina no tener ese movimiento, reitero, ese flex, pues entonces se dañó, se despegó, ¿sale? Entonces este diafragma es lo que le pasó. A veces también se despega no precisamente porque les entre frecuencias graves, sino que les entran frecuencias desde los 500 Hz, 700, 800, no es necesario que les llegue digamos, los 80 o 100 Hz, ¿no? Entonces, cuando les entra, vaya, desde abajo de 1 kilo, ya esto ya está, digamos, pujando, ¿no? Porque si hay drivers que sí te aguantan un corte abajo de 1 kilo, como por ejemplo pero el diafragma es mucho más resistente, es más robusto. El nuevo material viene con otro tipo digamos, es más robusto, o sea, tiene más capacidad para aguantar esos picos altos. A lo mejor hasta un bombazo, hablando del kit de la batería, te pueden resistir estos, ¿no? Que luego se ve el diafragma y que es más robusto. Bueno, pues el material es más grueso. Estos pues son más sencillos, ¿sale? Entonces estos diafragmas, por ejemplo que es el KDT2, pues sí llegan a sufrir mucho para lo que son bombos, ¿no? Clics. Se llegan a escuchar bonitos, digamos, para voz. Cuando los llegas a bajar un poquito, digamos, de los 3 kilos, te llegan a ayudar mucho para voz, pero por el mismo tamaño del diafragma,
pues sí llegan a sufrir mucho y llegan a, digamos, pues a pasar este tipo de cosas, a tronarse, ¿no? Vamos aclarando. El problema que tuvo es porque le entró una frecuencia completa, un rango completo. No tuvo un filtro cerámico, no tuvo un crossover de ningún tipo, pasivo o activo. Y es lo que le pasó a este tipo, a este driver, ¿no? Que es un KDT2. Entonces, hasta ahí quedamos con esta falla. Entonces, de aquí en adelante, si te llega a pasar algo así, ya sabes que el diafragma le está entrando mucho medio grave, o en su caso grave. Este diafragma, digamos, lo más probable es que lo conectaron a una bocina de 15 y lo puentearon así y no tuvo ningún filtro. Y de hecho a los primeros trancazos se fue, porque si hubiera aguantado más se tenía que haber tronado el neodymium, pero no llegó a eso. Entonces quiere decir que fue tan grande el trancazo que le llegó que mejor se desprendió la bobina y se abrió de este lado del que viene siendo de la línea que va para el poste, ¿no? Ahora vamos a pasar con este driver. Es de un 19 Sound. Este está bien interesante porque este driver es el repuesto es el genérico. Este es el genérico, no, es un clon. Acuérdate que pues si ya no es el original, hay clones, pero hay de calidad de clones, ¿no? O sea, no hay clones que son buenos y hay clones pues que no son tan buenos, ¿sabes? Este diafragma, el problema que tuvo es que fue 1 milímetro más grande, ¿sabes? O sea, es decir, entraba, pero no tenía la flexibilidad, la bobina, aunque es muy poca, pero sí tienen esa flexibilidad que se ve aquí, ¿sabes? Pero cuando son 1 milímetro más grandes, ya todo ya cambia. Entonces entra y en lugar que tenga esa flexibilidad, se queda como atorada el diafragma. Al entrar se queda como atorado, ¿sabes? Es decir, si lo quieres sacar hasta cuesta. Entonces esto es lo que le pasó. Abusados porque sí cambia mucho. Si vas a comprar un repuesto y nomás por 1 milímetro, o sea, es 1 milímetro, con este milímetro se atora el diafragma. Fue lo que le pasó a y nos vamos a dar cuenta porque como aquí se va a ver cómo se estuvo deshilando. A ver si se ve acá sí se ve cómo se estuvo. Es que como ya estuvo ahí arrumbados, pues ya se contaminaron, ¿sabes? Pero sí se ve por acá un poco como el alambre se deshiló. Es decir, se abrió de cómo iba así, digamos, la rodada o la circunferencia, y tiene un espacio. A ver si lo podemos hacer más. Voy a hacer un zoom, a ver si se ve. Aquí se ve, ¿sabes? Los alambritos están separados. Ese se ve acá cómo se separaron. ¿Lo ves? Sí se ve ahí. En la parte de arriba está el alambre, cómo se separó de la bobina. Acá se ve más, mira. ¿Lo ves? Creo que ahí se ve, mira bien, ¿sabes? Entonces este diafragma, lo que le pasó es que fue 1 milímetro más grande y estuvo rozando, y por eso se fue deshilando, se fue diluyendo, vamos a decirlo de otra manera. Entonces ese fue el problema que tuvo este diafragma, ¿sabes? Entonces abusado, porque a veces nomás lo vas a comprar y lo encargas por internet, donde lo vayas a comprar, y no te fijas en los milímetros, y con 1 milímetro que sea más grande, con eso ya no funciona, ya vamos a tener este tipo de problemas. Al momento de quererlo arreglar, si lo ves, está prácticamente seminuevo, a pesar de que ya tiene años trabajando, porque luego se ve el tipo de material que ya no es de los que hacen ahorita. Y bueno, pues
al sacarle el hilito, ves que a veces se les va el hilito, le sacas el hilito y le sacas un poquito y se rompe, le sacas otro poquito y se rompe. Le estuve sacando así varios y vamos, he reparado un sinfín de diafragmas así, ¿sabes? Entonces se da lo que te hablo. Entonces cuando le sacas el hilito y está, digamos, rompiendo, pues no es tanto por el pegamento, sino que es que el alambre ya tiene fatiga, ¿sabes? Entonces le quitas el alambre y se truena. Entonces pues ya el alambre ya no... Acuérdate que esto se miden en horas de trabajo y pues ya caducaron sus horas, ¿sabes? Entonces no tengo otros diafragmas, pero te los voy a explicar aquí. Espero los puedas agarrar de referencia. A veces cuando se llegan a tronar aquí en la parte de arriba, se llegan a partir, eso es señal de que el corte está muy abajo, ¿sabes? O sea, el corte que le estás dando en el proceso o en el crossover está muy abajo. O sea, vamos a hablar abajo, quiero decir que está abajo de los 3 kilos, 4 kilos, ¿sabes? Si los metes estos abajo de 3, 4 kilos, lo más probable es que, pues, que se truenen acá, ¿no? Entonces, si tú tienes... He visto mucho los diafragmas tronados en sistemas activos. Lo he visto mucho inclusive en sistemas RCF y sistemas Melo, por mencionarte algunos, que sacas los diafragmas y están todos tronados acá, ¿sabes? Y a veces, bueno, pues cuando son, digamos, ya vienen de fábrica, pues le metes un filtro para elevar un poco el corte, para subir un poco el corte y ya se protegen un poquito más, ¿sabes? Pero si tú tienes driver, sea de o 2445, 2446, y lo sacas tronado del neodimio, pues la neta la estamos regando ahí en el corte. Está muy abajo el corte, y por eso es de que el driver se está tronando, ¿sabes? A veces he visto que hay unos, para algunos, bueno, pues lo solucionan comprando, digamos, repuestos de aluminio. En lugar que traiga neodimio, trae aluminio. No son recomendables, ¿sabes? Porque el aluminio pues no suena igual que y tiene un sonido más robusto, más medio agudo. Y y ni siquiera es un medio agudo o que los distingas o lo disfrutes, es un medio agudo así molesto, ¿sabes? Que ni brilla y nada más lastima. Entonces no es recomendable. Y bueno, a veces lo quieren solucionar así, pero igual, aunque si el corte sigue estando abajo, se van a seguir tronando. ¿Cómo realmente, digamos, sabemos si el agudo está bien cortado, no? Si el agudo, digamos, se quemó no por ninguna falla de esta, sino se quemó por potencia. Vamos a decir, el corte estuvo bien, pero se quemó por potencia. Bueno, siempre, bueno, te van a manejar o se sabe en el medio o digamos, está escrito, ¿sabes? Que las bocinas, en este caso los drivers, se queman por saturación. Dicen, ninguna bocina se quema por potencia, todas se queman por saturación. Desde mi punto de vista, no es en creer en controversia, no quiero ir en contra de eso, pero te puedo decir que las bocinas también se queman por potencia, ¿sale? Te lo aseguro y te lo garantizo. Si tú tienes una bocina de 12 pulgadas y le metes un amplificador de 5000 watts y le subes, te va a mantener bien, pero digamos, musicalmente, si le pones una canción anivelada, ya digamos remasterizada, ¿no? Se va a mantener así plano. El sonido va a tener unos picos, pero no tan grandes. Entonces ahí te va a aguantar bien la bocina. Pero cuando de momento le metes, digamos, le metes, digamos, música en vivo, cuando ya hay picos de voces que gritan, o un tamborzazo, o digamos, o de esos picos, ¿no? Que la neta, esos picos altos, pues no, pues es ahí donde la bocina no da y la neta se truenan. O sea, que se queman por potencia, se queman, te lo puedo asegurar. No tan solo es por saturación, la mayoría por saturación sí, pero también se llegan a quemar por potencia. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando un driver está bien cortado pero se quemó por potencia? Bueno,
Se quemó por potencia es cuando el driver, el alambre está totalmente negro. ¿Sale? Cuando el alambre está totalmente negro, está chicharrón, está quemado. El neodímino está intacto, como este. Ves que el neodímino está perfectamente, pero el alambre pues está quemado, está negro aquí. Entonces eso quiere decir que el corte está bien, que no está sufriendo digamos frecuencias bajas, que que este tipo de componentes no dan, porque no son para medios agudos. Entonces si está intacto el neodimio y se quemó únicamente la bobina, entonces quiere decir que el corte está bien, se está quemando por potencia. A veces aquí me voy a brincar un poco de la información que voy a manejar en el otro video, donde vamos a hacer vamos a calcular un filtro para un driver. Vamos a utilizar varios filtros y vamos a explicar un poco lo que son resistencias y filtros, cuál es la diferencia, porque de momento he visto que hay mucha confusión en el que dicen es que protege los agudos poniéndole una resistencia, es que pone una resistencia y no los vas a quemar, o pones un filtro de tanto y no los vas a quemar, o trabajolas así y no los. Entonces en el siguiente video vamos a ver ese detalle de cómo vamos a calcular un filtro acorde al tipo de agudo, y vamos a calcular la resistencia también. Pero esta información es de ese video, pero yo ya te la estoy, digamos, acá un poco soltando, porque sí quiero mencionar por qué a veces, digamos, sufren mucho los agudos, ¿no? Así es porque el agudo con la bocina, digamos, la bocina, por ponerte un ejemplo, 20 Hz, 20 kilos, y por ejemplo tenemos el medio que nos está agarrando por acá, ¿sales? Donde ya empieza a agarrar, digamos, desde 1 kilo, y por acá donde vamos a partir el sub desde los 100 más o menos. Entonces esto es medio, perdón por mis garabatos, ¿no? Entonces toda esta zona es medio, ¿no? Que se divide entre medio grave, medio grave y medio agudo, ¿sabes? Entonces muchas veces cuando tú cortas, digamos, un agudo, digamos, por ponerte un ejemplo, a los 8 kilos, más o menos por acá, entonces queda un hueco aquí, ¿sabes? Aquí queda un espacio, y a veces el medio ya se llega a separar mucho del agudo. Entonces cuando tú bajas el corte del agudo para acá, cuando lo bajas para acá acercándote a los medios agudos, entonces empiezas a escuchar un poco el agudo, empiezas a escuchar las voces más claras, ¿sabes? Empieza a apoyar al medio agudo y empieza a ver un poco más de definición. Entonces por eso es que a veces, digamos, muchas marcas que, digamos, bajan el corte del agudo, digamos, hasta donde más pueda apoyar al medio. Pero para música en vivo pues sufre mucho el agudo, ya que por ejemplo el bombo, que también maneja agudos para sacar a veces los clics, pues es donde no soporta el agudo, y la neta pues ahí es donde fue, ¿no? Porque hasta ahí es donde llega el agudo. No soportan tanta, digamos, la presión del clic, y salen volando o empiezan a tronarse los neodymium, ¿sabes? Entonces pues muchas veces lo que se hace con los agudos, por ejemplo de estos del KDT2, o que es más chico, es como de como 3/4, 1 pulgada, pues se va subiendo el corte, ¿no? Por ejemplo, el corte de 1 pulgada lo vamos a subir como por acá, el de 2 pulgadas como por acá, el de 4 pulgadas pues sí lo podemos cortar desde 1, por ponerte un ejemplo. Esto normalmente es una referencia, ¿sabes? No te vayas a pensar que esto se ve ya con un analizador, con un RTI, y ya se ve realmente la respuesta de cada driver. Te estoy dando una idea de por qué a veces se llegan a quemar, ¿sabes? Entonces los aguditos a veces estos también los he visto, los de 1 pulgada, que a veces también los bajan hasta 1 kilo, 2 kilos, y pues no manches, la neta, pues a lo mejor sí a veces aguantan, porque
pues un ratito, pero no tardan en que la verdad pues salgan volando, ¿no? Los diafragmas, porque no están capacitados realmente para agarrar ese tipo de frecuencia, ¿no? Hay drivers para todo este tipo de capacidad. Quiero aclarar que no quiere decir que no se pueda. Sí, están los 2445, los 2446, que sí te pueden agarrar desde acá hasta allá, ¿sabes? O sea, sí te pueden ayudar muchísimo, ¿sabes? Entonces, ese es a veces el problema que pasa con los drivers, que queremos bajarlos para que te agarre un poquito de medio y se escuche más clarita la voz. Pero al momento de meter música, algunos instrumentos en vivo, pues es donde ya el agudo no da, ¿no? Para música en vivo, pues sí recomiendo arriba de 3 pulgadas, 3, 4 pulgadas. Y también para, digamos, para DJs, eso también es recomendable ¿no? Y si vamos a trabajar estos, también se puede, todo se puede acá, ¿sabes? Nada más hay que protegerlos dándoles el corte un poquito más arriba. Entonces los cortes, eso ya los expliqué en otro video que tengo en el canal. Ahí puedes ver realmente cómo realmente puedes ver ahí cómo ¿cómo se dice? Cómo cortar este tipo de agudos. Ahí lo explico, ¿sabes? Pero bueno, espero que no se me haya pasado algo de acá. Tienes audio que lo ocupas, digamos, para la chamba, ¿no? Y a veces lo expones así con la trompeta, ¿no? Y a veces pues están viendo, se ve, digamos, el agudo así. Los que no son, digamos, de guía, digamos que tienen un difusor normal, pues se ve como la mallita. Y a veces cuando son tiempos de lluvia y eso, les entra agua, humedad, polvo, tierra. Muy importante que esta malla esté bien cuidada y destapada, porque si llega a tapar, ¿sabes? Esta también se llega a tapar y hay que estarle dando servicio. Y también se les llega a entrar aguas y la neta, les entra el agua acá y llega el agua acá y acá se les mete la tierra y digamos que ahí nada más, hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces es importante, si cuando un día con el tiempo tu equipo está expuesto digamos, a la intemperie en los eventos, porque aquí en México es así. Sí es importante que cuando llega un agua así fuerte, pues sí revisarlos por lo menos un determinado tiempo considerable para ver si no les entró agua, ¿sabes? Porque sí me ha pasado ver ese tipo de cosas donde les entra agua y a veces así están sonando y también truenan, ¿sabes? Son cosas, a lo mejor datos muy extremistas, pero sí ha llegado a pasar. Mi amigo, espero que estos tips únicamente son tips, espero que te sirvan de algo. Recuerda que no es la verdad absoluta, solamente son tips. Si tú lo sabes hacer o tienes otra información mejor, la neta, qué bueno, te felicito. Yo solamente te doy mi punto de vista, mi opinión. Si no te funciona, hazle a un lado. Y si te sirve de algo, pues te invito a que me regales un like y me dejes un comentario, porque eso me motiva a seguir subiendo más videos. ¿Sale? Entonces, pues estamos de regreso. La verdad, de momento me distanceo porque pues acá también, ahora sí que dijeron por ahí, tenemos chamba, ¿no? Nos metemos a hacer otras cosas y bueno, pues ahorita tenemos un espacio y espero ya poder subir videos más parejito, ¿no? Entonces, también te quiero comentar sobre los diafragmas, un tema muy importante de los diafragmas, que sí tiene mucho que ver qué tipo de diafragma metas en el agudo, ¿sabes? O sea, a veces aunque lo cortes bien, si el diafragma es sencillo, se va a tronar, ¿sabes? Entonces sí es importante meter un buen diafragma. Yo te puedo recomendar, la verdad, que le compres tu diafragma original. Yo sé que es caro, sé que a veces el diafragma vale lo que vale, casi vale lo que vale digamos, el driver, pero créeme lo que no se va a comparar. El sonido es otro totalmente, la garantía es otra y no te vas a arrepentir si tú le metes un diafragma original a tus drivers. Sí, es muy importante ese tema de meterle el diafragma que lleva, porque pues muchas veces, digamos, fábricas como DAS, como RCF, como PSS, como JBL, como PIBI, o sea, infinidad de marcas que hay, ¿no? Pero en especial ese tipo de marcas que ya son de décadas, que se conocen en el mercado, pues sí llegan a tener, digamos, llegan a hacer sus diafragmas, pues digamos, buenos, ¿no? Para lo que se requiere. Sí, claro, también se llegan a dañar, porque yo lo he visto
los diafragmas están totalmente quemados, ¿no? De los JBL, inclusive de los de 4 pulgadas. Pero la neta, en sonido y eso nunca se va a comparar un diafragma, digamos, clon, ¿no? A un diafragma, la verdad, pues original, ¿sabes? Nunca se va a comparar. No tengo un diafragma aquí original para mostrártelo, pero tú puedes conseguir tus diafragmas, ¿no? En tiendas autorizadas, para que no te vendan gato por libre. Y créemelo que vale 100%, 100 por 1000 la pena meter un diafragma original en cuanto a agudos, porque el agudo es como el pastel. El agudo es la cereza en el pastel. Si el agudo está bien, tu audio, o sea, va a tener buena definición, va a tener buena claridad. Pero si el agudo no está bien, entonces vas a tener un sonido que no brilla, que raspa, o simplemente no tiene la claridad o la nitidez, ¿sabes? Entonces el agudo es como la cereza en el pastel, es el que a final de cuentas termina de darle un baño de claridad al sonido, sea cual sea. Entonces sí es muy importante meterle su diafragma original para que en cuanto tus procesos estén planos. Ya a veces cuando se les meten diafragmas clones, ¿no? O de planamente clones muy malos, pues ya cuando quieres poner el audio en flat, pues tienes una caída así, ¿no? Porque el agudo pues no levanta, ¿sabes? Y ya es donde empiezas a abusar de las frecuencias y ya se empieza a ver una saturación en el amplificador, ¿sabes? Entonces te vas a evitar muchos problemas metiendo un diafragma original. Si es caro, sí lo es caro. Pero bueno, el dato ahí está. Pues espero que te sirva esta información y nos vemos en otro video.